Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarle, como siempre está en ACM, Canal 54, sí, el canal de la información. Bueno, pues Carmen Aristegui se muestra tal cual, habla de una confusión, que se contaron mal los votos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto en el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, que impugnó la ley de la industria eléctrica. Este era el camino que iban a seguir y sin embargo la Suprema Corte de Justicia determinó que no es válido. De hecho, hubo una confusión, no la hubo. Lo que pasa es que trataron de enredar el tema con la finalidad de darle validez a un órgano autónomo como es la COFESE, que no tiene facultades para intervenir en cuestiones de competencia económica entre, pues en este caso, la Comisión Federal de Electricidad como un órgano, una empresa del Estado mexicano y los empresarios que también participan en el sector energético. Es cierto que Carmen Aristegui dice, pues es que se confundieron en los votos, no era así, contó mal los votos. Aquí le voy a mostrar que no contó mal. Esto es lo que dice Carmen Aristegui. Cuenta mal Saldívar los votos de la ley eléctrica. Y esto lo dice el periódico Reforma, pues ya se imaginará. Según el diario, sí hubo 8 ministros que con distintos argumentos respaldaron la acción de inconstitucionalidad para declarar la invalidez de 2 artículos plasmados en la ley de la industria eléctrica. Pero al contabilizar la votación se registraron 7 votos. Y dan sus argumentos. Pero ¿para qué el ruido? Si aquí tenemos la sesión, a ver cómo estuvo. Y el ministro Saldívar, bueno, se faja ahí en su función de presidente de la Suprema Corte. Escuche parte de esto y le voy a explicar cómo votaron. Vamos a ver. Yo también tengo algunas diferencias, pero que las haré valer en el tema de improcedencia, porque creo que se debe sobreseer en relación con algunos preceptos, algunos porque no hay argumentos de invalidez y otros porque no hay interés legítimo de la COFESE. Señor ministro Gutiérrez, después el ministro Aguilar. Gracias, ministro presidente. Yo me voy a separar de algunas consideraciones y anuncio un voto concurrente para manifestar mi posición de que esta Corte deberá explorar caso por caso los alcances de la nueva porción normativa introducida el año pasado en la fracción para nuestro modelo de democracia constitucional, pero ciertamente limitado a la materia de competencia económica. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Yo comparto esta reflexión y si me permite el señor ministro Gutiérrez sumarme a su voto concurrente. Gusto. Señor ministro Luis María Aguilar. Es que yo también quiero reiterar muchas de estas argumentaciones, creo que estamos mezclando. Aquí estamos viendo, en primer lugar, cuáles son los artículos que se impugnaron. Esa es una lista de los artículos que están en la demanda. Y en las causas de improcedencia y sobreseimiento, no sé si ya lo estamos pronunciando, entonces ya veremos si hay interés legítimo, si estos artículos están combatidos con conceptos de invalidez o no, pero yo creo que lo primero que debemos ver es cuáles son los artículos o normas que se señalan en la demanda como impugnados, y ya está ahí, perdón. Señor ministro Gutiérrez. Tiene razón el ministro Aguilar, ajustaré mi presentación en ese sentido. Gracias. Sí, por supuesto. Por eso yo decía que mis observaciones eran en capítulo improcedencia. Bueno, lo podemos entonces votar de esta manera. En votación económica les consulto si podemos votar todos los apartados que referí, exceptuando precisión de normas reclamadas, que voy a tomar votación nominal. ¿Están de acuerdo? Aprobados por unanimidad. Y tome votación del apartado de precisión de las normas reclamadas, secretario. Sí, señor ministro presidente. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. En contra de este apartado. Señor ministro González Alcántara. Por el proyecto. Señor ministro Esquivel Mozo. El proyecto y con un voto concurrente. Señor ministro Ortiz Al. Con el proyecto. Señor ministro Aguilar Morales. Yo estoy parcialmente a favor en relación con los artículos que se mencionan en el proyecto, pero creo que también se reclamaron el 12 fracción primera, el 108 fracción quinta y el cuarto y quinto transitorios. Señor ministro Pardo En Rebolledo. contra de este apartado. Señor ministro Peña Hernández. En contra. Señor ministro Ríos Farjat.
A favor del proyecto, en los términos del ministro Luis María Aguilar. En los términos del ministro Luis María Aguilar. Creo que así. Sí. Señor ministro Lainez Potisek. Exactamente los términos del ministro Luis María Aguilar. Señor ministro Pérez. En contra. Señor ministro presidente Saldívar Lelo de la Rea. Con el proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existen 4 votos en sus términos a favor del proyecto y una mayoría de 7 votos en contra de la propuesta del proyecto. Ahí está. Comento, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Loreta Ortiz Alf, Yasmín Esquivel Moza y el ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea. 4 votos a favor. Así se votó. ¿Dónde están los 8? ¿Dónde está el otro? Digo, para quitar mascaritas es mejor así. Luego se vino el debate, incluso el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que explicar así las cosas. Estaríamos a favor de esos artículos que el proyecto establece que se estudien. Más allá de si son después sobreseimiento o no. Simplemente son normas impugnadas, como decía el ministro Aguilar. Los que dice el proyecto. Los que dice el proyecto. Adicionalmente, a lo mejor, no a lo mejor, hay un grupo de ministros que dicen, no, estos que excluyes, sí los debes considerar. De tal modo que estaríamos en contra de la exclusión. Exactamente, estarían en contra de la exclusión, solamente de la exclusión. Sí. Y así, ¿cómo quedaría la votación, secretario? Sí, en contra de la exclusión. ¿Quiere usted que tomemos votación nuevamente? Sí, dejo. A ver, ¿quiénes tome votación? Solamente quienes están a favor de los artículos que considera incluidos el proyecto. Y más allá si son improcedentes o no. Simplemente que están reclamados. Y luego tomamos votación quienes están de acuerdo en los que se excluyen. ¿Sí? Adelante. Ortiz Mena. En este apartado se deben de incluir los artículos impugnados y ya veremos en causales de improcedencia si se deben. O sea, a favor de este. No, en contra. Claro. A favor del proyecto. No, en contra. O sea, no se deben incluir. En contra de la exclusión. A ver, pero sí de la inclusión. A ver, vamos a ver, un momento, por favor. Votemos en este momento. A ver, el proyecto considera impugnados un número de artículos. Sí. Considera excluidos o excluye otro número de artículos. Entonces, primero tomemos votación. ¿Quiénes estamos a favor de los artículos que señala como reclamados el proyecto? Nada más. Una vez que terminemos esa votación, tomaremos otra votación. ¿Quiénes están de acuerdo con que se excluyan los preceptos que excluye el proyecto? Y ahí vemos cuántos estamos. Y al final, pues ya será cómo quedó la votación, porque hay algunos ministros que votaron simplemente en contra. En términos de lo previsto en los artículos 19, fracción octava. Este es el proyecto que presentó la ministra Loreta Ortiz Alf, donde le quita prácticamente la competencia que no tiene la COFECE. Sí es cierto que es un organismo autónomo, pero que no tiene facultades para intervenir en una empresa del Estado mexicano que no necesariamente tiene que competir con lo que son los empresarios de las energías limpias. Este es el otro recurso que argumentaron. Escuche usted. Económica se encamina a demostrar una afectación verdadera, directa y actual en su esfera jurídica a partir de la expedición del decreto combatido. Al respecto, el proyecto que propongo a su consideración de este Tribunal Pleno propone declarar infundada dicha causa de improcedencia. En primer lugar, se estima que si bien la Comisión Federal de Competencia Económica no plantea que el decreto impugnado afecte una atribución que específicamente le haya conferido la Constitución Federal, lo cierto es que hace valer violaciones a su esfera competencial sobre la base de un concepto de afectación amplia. Ello porque el decreto impugnado incide en el sector energético, donde confluyen, entre otros aspectos, empresas de la industria eléctrica, y dentro de las actividades de dicha industria se encuentran las relativas a la generación y suministro de electricidad, las cuales están abiertas a la competencia y a la Comisión Federal de Competencia Económica, que por mandato constitucional es garante de los principios de competencia económica y libre concurrencia. De ahí que y por ende concurre lo que esta Suprema Corte ha denominado como principio de afectación.
Es cuarto, ministro. Gracias, señora ministra. ¿Algún comentario? Ministra Yasmín Esquivel. Gracias, ministro presidente. En este considerando séptimo, causas de improcedencia, me aparto del estudio que se desestima la causa de improcedencia por falta de interés legítimo de la COFESE, ya que parte de la premisa relativa a que va... En mi opinión, como ya lo señaló el ministro Gutiérrez, estos temas se tienen que ver asunto por asunto, porque no creo que se pueda hacer una aseveración genérica, sino hay que analizar en cada caso concreto y no basta lo que diga el órgano que viene, sino tenemos que analizar si efectivamente se afectan sus competencias, ya sea de manera directa o se defienden derechos humanos que tienen íntima relación con su ámbito competencial, porque de lo contrario pues se desvirtúa por completo la controversia y convertimos en un órgano de control con interés legítimo en un órgano de control con interés simple, y no obstante que no se afecten sus competencias, pues pueden venir a impugnar cualquier cuestión. A mí me pareció convincente la exposición del ministro Pardo de por qué en este caso concreto no tiene interés legítimo la Comisión Federal de Competencia. Me parece muy claro que es un mercado que no le toca regular a ella, conforme a lo que ha dicho el ministro Pardo, y para no ser reiterativo, votaré en ese sentido. Ministro Gutiérrez. Yo tuve muchas dudas sobre este punto. Debo de admitir que venía con el proyecto, pero después de escuchar al ministro Pardo y al ministro Saldívar, votaré en el mismo sentido que el ministro Pardo. Gracias, señor ministro. Ministro González. Muchísimas gracias, ministro presidente. Yo también me adheriría a la invitación que nos hace el ministro Pardo, y desde luego que también coincido con el ministro presidente que debe de analizarse caso por caso. Entonces mi voto será en ese sentido también. Señora ministra ponente. Sí, me sumaría al voto del ministro Jorge Pardo igualmente. ¿Y ajustaría el proyecto en esos términos? Y lo ajustaría. Entonces, está a su consideración el proyecto modificado, sobreseyendo la controversia. Tome votación. Perdón, ministro Luis María. Tome votación. Perdón, ministro. No, yo vengo con el proyecto. En esta ocasión vengo con el proyecto. Y el proyecto está modificado, ¿eh? Ya modificado. Sí. Bueno, entonces votaré en contra. Está en contra del proyecto modificado, entiendo, sí. Perdón, entonces sí. Votaré en contra del proyecto modificado. Entiendo que sí tiene competencia en el mercado eléctrico, donde no tienes en telecomunicaciones, pero que es la exclusión constitucional, pero claro que tiene competencia o permitió estas barreras entrando a fondo, eso ya lo veremos, ¿no? Pero lógicamente se está afectando, hay un principio de afectación en la parte de improcedencia, por lo tanto yo venía con el proyecto original en este punto, a diferencia de la siguiente controversia. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Tome votación con el proyecto modificado. Sí, señor ministro. Señor ministro Ortiz Ortiz Mena. A favor del proyecto modificado, me reservo el derecho a formar un voto concurrente. Señor ministro González En Alcántara. el mismo sentido que el ministro Alfredo Gutiérrez. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto modificado. Señor ministro Ortiz Al. Con el proyecto modificado. Señor ministro Aguilar Morales. En contra del proyecto modificado y por la legitimación. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto modificado. Señor ministro Piña Hernández. En contra del proyecto modificado y con voto particular. Señor ministro Ríos Farjat. Yo estoy en contra del proyecto modificado, que ahora va en el sentido de sobreseer. Yo creo que es materia de fondo analizar hasta dónde se afectan o no las atribuciones del órgano regulador. El ministro Pardo refirió un precedente que él considera aplicable al caso. Yo disiento de eso e incluso voté en contra en el mismo, que es el recurso de reclamación 20-2022, y más bien justamente por favorecer un principio pro acción. Yo votaría en contra y con voto particular. Señor ministro Lainez Potisek. En contra y con voto particular. Señor ministro Pérez de Anda. En contra, me es clara la legitimación. Señor ministro presidente Saldívar Lelo de la Con el proyecto modificado, anuncio voto concurrente. Señor
Señor ministro presidente, me permite informarle que existe una mayoría de 6 votos a favor de la propuesta modificada. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena reserva su derecho a formar voto concurrente. El señor ministro González Alcántara Carranca reserva también su derecho a formar voto concurrente. El señor ministro presidente Saldívar Lelo de la Rea anuncia voto concurrente. Voto en contra del señor ministro Aguilar Morales, de la señora ministra Piña Hernández, que anuncia voto particular, de la señora ministra Ríos Farjat, que anuncia voto particular, del señor ministro Lainez Potisek, que anuncia voto particular, y del señor ministro Pérez Dayán. Señor ministro Aguilar. Sí. Bueno, ahí tiene usted, le explico. Para que fueron 6 votos a favor, 5 en contra. Ahí tiene usted a quienes votaron por darle más competencia a un órgano que no tiene esas facultades, pero pretendía obtenerlas a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quiénes a favor, quiénes en contra? Digo, para desmontar tantas mentiras. Ahora Carmen Aristegui, el periódico Reforma, bueno, ahí sí votaron. Esto está ahí y no lo pueden borrar. Como luego dicen, quedó grabado. Ahí está. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso con más información.